decir a los padres que durante el mes de agosto no va a haber clases de escuela dominical, pero sí que pedimos que por favor traigan a sus hijos igual, ya que el día 14, Dios mediante, día 14 de septiembre va a haber un culto de niños y tienen que ensayar y tienen que tienen que venir para poder ensayar todo lo que los maestros le están enseñando en la preparación para ese día. Como he dicho antes, que Dios mediante será el 14 de septiembre. Damos las gracias al Señor, bienvenidos. No sé cuántos nos visitan hoy por primera vez. ¿Puede levantar la mano? Si por primera vez estás aquí, bienvenido, bienvenidas, bienvenido, bienvenida también. Fuerte aplauso de bienvenida a la casa del Señor y a la puerta del cielo. Un paso más y estamos dentro. Amén. Amén. Muy bien. Yo he sentido durante la semana continuar. Estamos dando un estudio sobre la oración en los jueves. Llevamos ya más o menos como 2 meses hablando de la oración. Y durante esta semana, pues, yo estaba meditando y he sentido de poder hablar un poco más. Y nos queda todavía bastante para hablar de la oración, pero hay puntos muy esenciales y creo que de esta mañana son puntos muy esenciales para nosotros, para poder aprender. Decíamos al principio del estudio, creo que habíamos hablado en un domingo ya también acerca de cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñase a orar. Y estábamos diciendo que lo titulamos Aprendiendo a conversar con Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Si no de aquel domingo, al menos sí quizás del medio de la semana de los jueves, ¿verdad? En Lucas, no digo que lo busquen porque seguramente que lo sabrán, lo venimos repitiendo prácticamente cada jueves, ¿no? Y por eso yo creo que se memoriza. Una cosa se memoriza mucho más cuando cada reunión se repite, donde los mismos discípulos le enseñaron al Señor, le pidieron al Señor en el capítulo 11, versículo 1, dice que estaba el Señor Jesucristo orando. Y cuando terminó, dice que vino uno de los discípulos. A mí esto me dice, cuando los discípulos uno vino y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Dice que vino uno, quédate con eso. De todos los discípulos que el Señor llamó, solamente uno vino pidiéndole que les enseñase a orar. Quizás los otros no quisieron venir, quizás los otros no les interesaba, quizás los otros tenían el tema de la oración por algo no de mucho valor, pero sí que uno de ellos sintió la necesidad de que Jesús les enseñase a orar. Yo estaba meditando en todo este pasaje que vamos a meditar. Ahora daré la cita bíblica, donde muchas veces ese aprendiendo a conversar, dependiendo con quién conversamos, con quién hablamos, a quién nos dirigimos, con quién nos encontramos, tenemos todo tipo de conversaciones que nos edifican, conversaciones que nos ayudan, conversaciones que nos enseñan, conversaciones que nos destruyen. Muchas veces, como decíamos ayer en la plaza, buscamos personas que nos den consejos, buscamos personas que nos den una opinión para ver si nos edifican, para ver cómo podemos mejorar en nuestra vida, para ver si la opinión que nos da coincide con la nuestra. Otras muchas veces vamos pidiendo opiniones al pastor, a uno del consejo, a otro de un hermano que tienes sentado a tu lado, le pides consejo, le pides opinión, pero tú quieres escuchar una opinión que a ti te vaya bien, que a ti te agrade, que te alegre los oídos, y si ninguna te agrada de todas las que te dan, por más certera que sea, no la vas a escuchar o no la escuchas, pero necesitamos una opinión. Luego entonces ahí encontramos a los discípulos cuando ellos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y yo quiero en esta mañana decirte que una conversación con Dios nos enciende una fe viva que viene a cambiarnos toda nuestra vida.
Los discípulos habían estado con Jesús hablando, les habían visto cómo Él oraba, habían tenido quizá en 3 años y medio con Él, habían tenido todo tipo de conversaciones, seguramente que habían hablado de internet, del WhatsApp, habían hablado de todo aquello que venía a sus mentes. Ellos querían aprender a hablar, habían escuchado todas las versiones doctrinales de parte del Señor Jesucristo, pero llegó el momento donde ellos también estaban rodeados de escribas, de fariseos, de saduceos, y empezaban a tener a su alrededor toda clase de deseos y de toda clase de personas que le daban opiniones, que le aconsejaban, que los perseguían, que los criticaban, que los murmuraban, que los apoyaban. Y ellos llegó el momento que necesitaban a alguien más para poder conversar con Él, porque ellos entendieron que necesitaban tener un cambio en su propia vida. No estaban conformes consigo mismos, y ellos, aparte de todo, estaban atemorizados porque el que verdaderamente les estaba dando la palabra que venía a satisfacer su ser, su espíritu, su alma se regocijaba. El único que podía darle esa palabra de satisfacción era Jesús, con el cual habían estado conviviendo. Luego entonces, después de todo escuchar a los saduceos, a los escribas, a los fariseos y a todos los eos que se les rodeaban, ellos tomaron la decisión de al menos uno sintió la necesidad de llegar a Jesús y decirle: Señor, enséñame a hablar con el Padre, porque yo te veo a ti que te pones de rodillas, que te alejas, que te quedas a solas con Él. Yo sé que tú no tienes horario, tú mismo vas de noche, te pasas toda la noche clamando al Padre, y vemos que Dios te da respuesta, el Padre te da a ti la solución, pero yo quiero saber de qué manera tú lo puedes hacer, enséñame cómo lo haces. Y yo decía días atrás, no hay método que te puedan enseñar a hablar con el Padre, no hay método. Hay veces que me escriben un WhatsApp, me escriben un mensaje, me dice: pastor, yo quiero que me enseñe la oración para que Dios me conteste. Yo quiero que usted me enseñe, que me diga a ver cómo yo puedo hablar con Dios. Y no hay método que pueda hablar con Dios. El único método que puede hacerte y aprender a hablar con Dios es un corazón sincero delante de Él, arrodillado en tu habitación, en tu casa, a solas con Él. Él te habla, Él te ministra, Él te dice la dirección, las palabras exactas. El corazón te quebranta, derramas lágrimas, y Él, cuando ve tu corazón derritido delante de Él, Él te contesta conforme a tu necesidad. Debemos de aprender a hablar con Él. Y los discípulos llegaron y dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a conversar, porque es la única manera que voy a satisfacer mis deseos, mi ser. Y como hemos dicho antes, una conversación con Dios nos enciende una fe viva que viene a cambiarnos nuestra vida. Por ello yo digo, como he dicho al principio, que solamente uno de ellos fue a decirle: Señor, enséñanos a orar. Pero no sé si te das cuenta que esa frase de enséñanos a orar dice que fue uno solo, pero uno solo fue clamando por el resto. Fue clamando por los otros. Si los otros no te piden que los enseñes, yo te pido que me enseñes a mí, pero también a ellos. Tú nos llamaste, tú nos escogiste, tú nos has dado autoridad, tú nos has enviado, tú nos has dicho que tendremos autoridad, que podemos levantar a los muertos, que podemos sanar a los enfermos, que cuando nosotros hablamos los corazones se van a derretir, van a venir a tu presencia, pero si seguimos este estilo de vida no vamos a hacer nada. Por lo tanto, yo te ruego, Espíritu Santo, que me enseñes a comunicarme con el Padre, porque es la única manera de que mi vida, la mía y la de aquellos que me rodean, pueda ser cambiada. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, Mateo 6. Estos versículos, dos versículos que vamos a leer, lo sabe todo el mundo. Todos. Yo creo que es lo primero que te enseñaron cuando naciste hace 50, 60, 70 años. Fue lo primero que te enseñaron en el colegio. Mateo capítulo 6.
en la conversación que Jesús tenía con sus discípulos. Y que posiblemente ahí el discípulo que le había dicho, enséñanos a orar. Y fue, yo digo, una asignatura que los discípulos tenían, como así la tiene toda la iglesia, pendiente, para saber cómo orar. Porque muchas veces abrimos nuestra boca, empezamos a orar y empezamos a pedir, y terminamos dudando de lo que hemos orado, si lo vamos a recibir. Y yo te digo en esta mañana, ¿quién de nosotros no le enseñaron el Padre Nuestro? A todos. Pero fue enseñado de una manera ritual. El Padre Nuestro fue enseñado como, mira, para que salgas del paso. Si tienes que hacer la primera comunión y el cura te va a preguntar que si sabes el Padre Nuestro, que sepas decirlo. Pero ignorando todo su contenido. Y me temo que muchas veces en nuestra propia vida, incluso yo digo, habiendo entregado nuestra vida al Señor, continuamos ignorando el contenido real del Padre Nuestro. Y continuamos teniendo una ignorancia, perdón por la expresión, acerca del contenido de ese Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Dice el capítulo 6, versículo 9. El Señor llama a sus discípulos y les dice, mira, cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Si siguiéramos leyendo, no vamos a leer más. Si siguiéramos leyendo estos versículos, encontraríamos 6 referencias o 6 puntos esenciales que se contienen o que contiene este Padre nuestro que estás en los cielos. Pero yo quiero hablarte en esta mañana de las 3 primeras, que creo que son las más importantes, sin quitarle la importancia a las 3 segundas. Porque todas tienen su importancia, pero si no tenemos conocimiento de las 3 primeras, no vamos a recibir las otras 3. Pero yo quiero quedarme en esta mañana y así dejo un poquito la miel el jueves y seguir estudiando estos puntos. Las 3 primeras se refieren directamente a Dios. Las 3 primeras se refieren directamente a nuestra relación con Dios, a tu relación con Dios. Las 3 primeras están hablando de la necesidad que nosotros tenemos, y agrego a esa palabra necesidad, agrego la obligación, y sé que la palabra sentirse obligado es algo que nos repele a nosotros los seres humanos. Todo va bien cuando me regalan, todo va bien cuando me favorecen, todo va bien cuando me celebran, pero cuando me hablan de que tengo una obligación, luego ya las cosas ya no van tan bien. Pero yo quiero decirte que a través de estos 3 puntos tenemos y encontramos la expresión de 3 áreas en nuestra vida dentro de lo que es el Padre Nuestro, que al mismo tiempo que nos satisface y viene a llenar nuestra vida espiritual, también nos hablan de una obligación en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y eso es, y nos habla directamente acerca de Dios y a su honor. Y las 3 últimas hablan de nuestras necesidades. Por ello he dicho antes que si encontramos las 3 primeras, vamos a tener satisfechas las otras 3. Pero si no buscamos las 3 primeras, que es darle el lugar que le pertenece a Dios, el honor que le tenemos que dar a Él,
no vamos a encontrar satisfechas las otras tres, porque entonces nos quedaríamos, como en algunas ocasiones decimos, nos quedaríamos con un área muy, muy egoísta. La dirección de esta oración, lo primero que nos enseña es a buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia con la esperanza de que las demás cosas las vamos a recibir como añadidura. Dice en el capítulo 6, versículo 33 de Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, ¿qué dice? Todas, puede repetir conmigo, y todas las cosas las recibiréis como añadidura. Hay una promesa ahí de parte de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. No en nuestra conveniencia, sino buscar el reino de Dios, no esperando que por una parte egoísta, luego después Él me dé todo lo que le pida. Porque me dice que todas las demás cosas las recibiré por añadidura. Y voy a recibir el mejor coche, la mejor casa, voy a recibir el dinero, voy a recibir un préstamo del banco que no me lo van a cobrar, voy a recibir por aquí. No está ahí el sentido de nuestra búsqueda en el reino de Dios. Lo primero que hacemos es buscar el reino de Dios y buscarle para darle el lugar que le pertenece a Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos y en todo lo que te rodea. Lo primero que tenemos que hacer es buscar su reino, porque Él es el que ha venido a nosotros. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado a mí, no es para darme lo material, sino primeramente para darme una relación con el Creador del universo, cielo y la tierra. Y cuando yo tengo esa relación íntima con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y yo puedo decir que Él es mi todo, como dice el coro, entonces voy a esperar que lo demás me sea añadido. Y cuando lo demás me es añadido, cuidado, que cuando esperamos lo añadido, Dios no espera que nosotros queramos, que busquemos lo añadido para satisfacer nuestras emociones y satisfacer nuestras necesidades materiales. Él quiere que ese añadido sea que recibamos todo lo que yo necesito para mi vida cotidiana, para mi ser cotidiano diario. Encontramos en este versículo la gloriosa y generosa promesa de parte de Dios. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Pero no solamente Jehová proveerá, sino que Jehová sanará. Dios sanará. Dios sana. Dios Rafa. Él sana. Él tiene todo. Por ello es interesante primero buscar su reino, su justicia, y todo Él lo va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es interesante cuando tú y yo nos ponemos y hacemos el Padre Nuestro, lo hacemos de carretilla, lo hacemos así de memoria, muy rápido, pero analicemos cada una de las áreas que encontramos en Él. La primera área que encontramos, y la más necesitada, que ya habíamos mencionado quizás antes en el estudio que venimos dando, es la necesidad, y esta se refiere a estas tres, como hemos dicho, dándole a Dios el honor, y son: santificado sea tu nombre. Es decir, que se le dé a Dios el honor y la gloria que le pertenecen. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde está el nivel que nosotros establecemos en nuestra relación con Él para darle a Dios el lugar que a Él le pertenece? El lugar que a Él le pertenece es nuestro corazón. Es tu corazón. Levantar un trono en tu corazón donde Dios sea honrado. Y el domingo pasado no estábamos aquí, ya los hermanos saben, pero el otro domingo estábamos hablando acerca de levanta tu altar con piedras. Y decíamos, ese altar es un lugar de encuentro con Dios. Y el lugar de encuentro con Dios tiene el momento de muerte, pero muerte para resurrección.
no para encarnación, reencarnación, no para reencarnación, sino para resurrección. Amén. Amén. Santificado sea tu nombre. Señor, decirle eso es decirle, Señor, santificado sea tu nombre en mis acciones, santificado sea tu nombre en mi palabra, en mi vista, en mis oídos, santificado sea tu nombre porque todo lo que hago, sea de palabra, sea de corazón, sea como sea, yo lo hago para gloria tuya. Y que tú encuentres en mi vida el lugar donde a ti te pertenece estar sentado. Y el lugar que a ti te pertenece estar sentado es en tu altar. Y tu altar no está hecho en este lugar ni en aquel lugar. Tu altar no está hecho en un salón. Tu altar está hecho en mi vida, en mi corazón. Y cuando tú vienes a sentarte en mi corazón, yo reconozco que dependo de ti en todas las áreas de mi ser. Necesito una intimidad. Tú necesitas una intimidad con Dios. Yo no sé si la primera vez que estás aquí, si el hecho de estar aquí la primera vez no quiere decir que no hayas escuchado nunca, incluso ni que tú no te hayas entregado al Señor, no. Pero tú y yo necesitamos. Si es la primera vez que escuchas, si es la segunda vez, mira, te voy a decir algo en esta mañana. Si llevas mucho tiempo de creyente y el mundo ha encontrado su lugar en tu corazón, necesitas desbancarlo de ese lugar y sentar a Dios en tu corazón y que Él sea el que reina todos los días de tu vida. Puedes llevar 50 años de creyente. Puedes llevar 80 años de creyente. Pero si el diablo encontró un lugar donde levantar un altar para que le honres a Él, tu creencia está como la del diablo. Perdóname que te lo diga así. Pero Dios quiere su sitio. Dios quiere tu corazón. Dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Para que yo sea santificado en tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Dice, santificado sea tu nombre. Por eso he dicho muchas veces, posiblemente ese santificado sea tu nombre, lo tenemos tan aprendido, tan de carretilla, que lo decimos como el que dice, tengo sed. Pero necesitamos hacerlo sinceramente. Y decirle, Señor, tú dices que te dé mi corazón, yo te lo doy. Pero cuidado, si le das el corazón, que sea para que Él reine. Porque si no, no va a valer. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esto significa reconocer que Dios es el único que se merece ocupar el corazón del discípulo. Dios es el único que se merece ocupar el corazón del discípulo. Sí, mis hermanos, había 12 discípulos que Jesús llamó. Y 12 discípulos, no te lo pierdas, 12 discípulos que Jesús se pasó toda una noche para escogerlo. Toda una noche recibiendo la revelación del Padre, diciéndole a quién tenía que llamar, si le iban a obedecer y quién iba a ver entre ellos, aunque fuera un Judas. Pero Jesús pasó toda una noche buscando la presencia de Dios, la dirección de Dios, diciéndole, Padre, que tú seas santificado en mi vida y al mismo tiempo que eres santificado en mi vida, tú seas santificado por aquellos que me vas a dar, que van a ser los discípulos que van a llevar tu palabra a Jerusalén, a Samaria, a toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y cuando ellos la lleven, entonces se va a cumplir tu palabra. Y por ello yo en esta mañana yo te digo, de esos discípulos, los que estamos aquí, formamos parte. Ahora estamos formando parte del deseo del corazón de aquel que le dijo, enséñanos a orar, o formamos parte de aquellos otros 11 que no se acercaron a decirle, enséñame a orar. Hemos leído Primera de Pedro 3:5, Señor, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esto, como hemos dicho antes, esto significa darle a Dios su primer lugar.
El pueblo de Israel encontró, como muchas veces nosotros nos encontramos, y vuelvo al principio nuevamente, cuando digo que muchas veces nos encontramos que hablamos con uno con el otro y tenemos todo tipo de conversaciones que nos edifican, conversaciones que no tendrían que pasar ni por la tela de nuestro pensamiento, conversaciones que a veces no tienen nada que ver con el Señor, y te digo más, conversaciones que muchas veces cuando las escuchas parece que las estén dando personas que ni conocieron ni supieron nunca más de la existencia de Dios, por más años que llevan en el Evangelio. El pueblo de Israel tuvo tantas situaciones. Se dejaron llevar por la desobediencia, se dejaron llevar por la idolatría, se dejaron llevar por mentiras quizás, se dejaron llevar por idolatría y todo lo que les rodeaba. Para ellos todo era bueno y por ello hoy hay mucha gente que dice, bueno, todos los caminos nos llevan a Dios. Mentiras del diablo, todos los caminos no te llevan a Dios, porque dice la palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice Jesús. Y Él es el único que te lleva a tener una relación íntima con Dios. Así que Dios escogió y llamó a Isaías. Y dijo, mira, Isaías, a mi pueblo le falta algo. Entre muchas cosas hay algo importante que le falta a mi pueblo, que mi pueblo entienda que yo tengo que ocupar su vida. Y yo digo en esta mañana, iglesia, ¿saben lo que le hace falta a la iglesia en general? Al creyente, aquel que dice que cree. Dice la palabra que el diablo también cree, sin embargo tiembla. Pero ¿saben lo que hace falta hoy día en general en la iglesia? Lo mismo que el Señor le dijo al profeta Isaías que le dijera a su pueblo: Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. Sea Dios nuestro temor. No estoy hablando de miedo, ni mucho menos. Porque dice 1 de Juan 4:18, dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Pero te voy a decir algo. Si el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, el perfecto amor de Dios te trae temor. Y tú dices, ¿cómo es eso? Si lo echa fuera, ¿cómo lo trae? Sí. Y te voy a decir por qué. Echa fuera el temor, el miedo a relacionarte con un Dios santo. Hay mucha gente que está atemorizada, llena de miedo. Incluso les da miedo dormir solos, con la luz apagada. Donde quiera que van mirando para atrás. Tienen temor a todo lo que les rodea. Y Dios dice que eso es falta de fe, falta de confianza. Cuando yo tengo miedo a la muerte, cuando yo tengo miedo a perder el trabajo, cuando tengo miedo a perder mi esposa, cuando tengo miedo a perder mis hijos, cuando tengo miedo a que caigan en la droga, cuando tengo miedo a que caigan, la palabra del Señor me dice que eso es falta de fe, falta de confianza. Pero cuando yo tengo ese miedo, viene el Espíritu Santo y me dice, no, voy a sembrar en ti lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso yo lo voy a quitar de ti y voy a sembrar la fe que viene viene, como hemos dicho antes, a crear en ti un cambio de vida. Y cuando esa palabra viene a nuestra vida, y he dicho antes también que lo mismo que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, y el perfecto amor de Dios entra en nosotros el temor a caer en el pecado, el temor a desobedecer a Dios, el temor a que Dios se entristezca, el temor a entristecer al Espíritu Santo porque me gustan los bailes, el temor a ofender al Espíritu Santo porque me gusta el alcohol, porque de vez en cuando extiendo la mano a la droga, porque de vez en cuando extiendo la mano al sexo, porque de vez en cuando yo empiezo a quitarle importancia a lo que al Espíritu Santo le desagrada. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, trae temor a caer en esa inmundicia, trae a mi vida el temor de caer en esa lascivia, trae el temor a caer en la crítica y en la murmuración. Padre, santificado sea tu nombre en mi vida, porque he llegado a consagrarme a ti de tal manera que nada pueda hacer que tú huyas de mi vida, Señor. Tengo necesidad de que el Señor me traiga temor a caer en lo que le desagrada a Él.
Analiza. ¿Qué hay que desagrada al Señor en tu vida? ¿Qué hay que le haga cerrar los ojos? Isaías 59:2. Dios agarra al profeta Isaías y le dice, mira, te voy a dar esta palabra para que se la des a mi pueblo, a los míos. Aquellos que yo le he dicho que son un pueblo santo para mí, pero se fueron detrás de los Baales. Aquellos que yo los miré desde los cielos y dije, este es mi real sacerdocio, esta es mi nación santa. Pero se fueron tras la idolatría. Y les dice Isaías 59:2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es iniquidad? Todo lo que entristece al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Solo a eso debemos temer. Tener miedo, temor. Solo aquello que puede entristecer, afligir, contristar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Miedo a todo aquello que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Segundo punto para honrar a Dios es hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es una petición que hace referencia a la doctrina mismamente que enseñó el Señor Jesucristo cuando estaba predicando. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el valle que pertenece a Dios. Es el territorio, la nacionalidad que Dios ha establecido aquí en la tierra. Es el lugar de nuestra ciudadanía, pero que en el reino de los cielos no puede entrar pecado. Es el lugar de nuestra ciudadanía. Amén. El cual declara la gloria de Dios. Declara la gloria de Dios en toda su inmensidad y brinda vida eterna a todo aquel que desea caminar en pos de Él. Y podemos decir hace 2000 años que esto fue escrito. Es verdad que hace 2000 años, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su revelación en aquel tiempo es su revelación en este tiempo. Y la razón de predicar esto el Señor Jesucristo en aquel tiempo es la misma razón que nosotros tenemos para predicarlo como lo hacíamos ayer ahí en la Plaza Merced. Y es la misma razón que nos impulsa para hacerlo en tu trabajo, donde quiera que vayas, con tus gestos, con tus palabras y con todo lo que conlleva en todo alrededor de tu vida. Es la misma razón, es que el pecador se arrepienta, que se acerque a Dios y que pueda vivir la presencia de Dios en su vida y levantar ese altar en su corazón. La razón
es la misma. La razón es de que cada uno podamos tener ese acercamiento a Dios. Y es por la misma razón que el Señor escribió y usó al apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. La razón es la misma. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero atiende a esto. Yo pregunto, como dice en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 16, 17. Pero el Señor mismo vendrá con trompeta de Dios, con voz de arcángel, trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, mas luego nosotros, los que hayamos quedado, para recibir al Señor en los aires. Pero dice que vendrá como ladrón en la noche. Dice el versículo 10 de Segunda de Pedro 3. Versículo 10 dice, pero Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Dónde estaremos ese día? Yo te ruego en el nombre de Jesús que analices. Cuando oramos y decimos, hágase tu voluntad, ¿estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos en la voluntad de Dios para el día en que Él nos llame? Para el día en que desde los cielos levante su voz con voz de arcángel y trompeta de Dios y el sonido llene toda la tierra y los muertos en Cristo resuciten primero. Estaremos preparados para nosotros abrir los ojos, escuchar la voz de Él y poder ser levantados nuestros pies y elevados a recibirle a Él en los aires. O estaremos todavía nosotros entretenidos en nuestros quehaceres, estaremos entretenidos en los bailes, estaremos entretenidos en el alcoholismo. ¿A cuántos vendrá el Señor ahí ese día y estarán en el adulterio y se quedarán? ¿A cuántos vendrá el Señor y estarán viviendo en una vida deshonesta delante de Dios y no estarán casados como Dios manda y no podrán ser levantados porque Dios no va a levantar a los que viven en pecado? Dios va a humillar a eso y va a levantar a los humildes para la gloria de su nombre. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a levantar nuestros pies? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Él? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de aquel que nos llamó? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de aquel que puso su sello y le podemos decir ahora, Señor, hágase tu voluntad? Y cuando decimos hágase tu voluntad, nuestras vidas están entretenidas en tantas otras cosas menos centradas en esa comunión y relación con el Padre. Cuando el Señor le dijo, cuando oréis, oraréis así, no es para que aprendas de memoria, es para que vivas ese Padre nuestro que estás en los cielos. Para que vivas ese Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Él está en el cielo, pero Él habita en su reino. En aquel que hemos dicho, venga a nosotros tu reino. Y cuando Él ha descendido a través de ese reino y ha establecido la ciudadanía en su reino aquí en la tierra, es para que vivamos dentro de ese reino. Y podamos decir que si alguno se salió del reino, así como el hijo pródigo volvió a la casa y vio al Padre a lo lejos con los brazos abiertos, así te va a recibir Dios si regresas a la casa del papá. Él te recibirá porque Él lo ha hecho todo. Tú no tienes que hacer nada, solamente arrepentíos. Arrepentíos. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Hay quien cree en esa doctrina que yo no estoy de acuerdo de la predestinación. Entonces dejemos de predicar, porque el que estaba ya está y el que se perdió ya se perdió. Pero lo que dice ahí Ezequiel es el deseo de su corazón hacia tu vida. Lo que dice ahí Ezequiel capítulo 18 versículo 23 es el deseo de su corazón para ti.
No importa los años que tengas, no importa el estatus social que tengas, no importa tu color. Si eres amarillo, negro, verde, si eres rojo, me da igual, a Él le da lo mismo. Dios te ama tal como tú eres, pero Él te dice en esta mañana, si tú quieres que mi reino se acerque a ti, sal del pecado y no vuelvas a Él más. Pero yo quiero que tú entiendas lo que quiere decir ese Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Le decimos, hágase tu voluntad, venga a mí tu reino. Venga a tu reino. Y dice Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Y tú dices, yo no soy impío. Yo no soy impío. Y Dios te pregunta, ¿mientes? Los impíos mienten. ¿Amas a Dios con tu corazón? Los impíos no aman a Dios con todo su corazón. ¿Tienes celos? Yo no soy impío. Y Dios te dice, ¿tienes celos? Y si quieres apuntarte la cita bíblica, apúntala. Gálatas capítulo 5, versículos de 19 al 21. Ahí está la vida de los impíos. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Hay gente que está desesperada. Me encuentro con personas que me dicen, yo ya no tengo perdón. Dios no me puede perdonar. Hay gente que me encuentro con ellos que me llaman o me escriben y me dicen, pastor, pero es que yo he sido tan pecador que Dios no me puede perdonar. Y Dios te dice, ¿hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Ahí dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de esos caminos? Dios no te está diciendo que te condena. Dios está diciendo que te liberta. Dios no está diciendo que te juzga. Dios está diciendo que murió Cristo en la cruz del Calvario, sufrió tu juicio. Colosenses capítulo 3, versículo 9, o 2, versículo 9, no recuerdo bien. Dice que había escrito un acta que nos era contraria y Dios las exhibió en la cruz. Cristo las exhibió en la cruz. Deshizo ese acta en tu favor. Quiero yo la muerte tuya. Yo no quiero que mueras. Yo no quiero que te apartes de mí. Yo no quiero que rompas tu aislamiento conmigo por el pecado. Yo quiero que vengas. Porque no quiero tu muerte. Apártate de ese camino. Apártate de la mentira. Apártate de lo que te aísla. Apártate. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11, 28. Y yo os haré descansar. El 29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, la gracia de Dios se acerca al hombre por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, pero ese acercamiento se produce cuando le damos a Él el honor, la honra y la gloria. Y te voy a hablar del último punto muy rapidito, acerca de los 3 áreas del Padre Nuestro que están en dirección al reconocimiento, al honor, a la gloria y a la gracia de Él, la cual tenemos que reconocer. Cuando yo le digo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino,
Estoy diciendo, para que se haga tu voluntad. Para que se haga tu voluntad. Seguro que todos los que estamos aquí, seguro, delante de Dios te lo digo, seguro que todos queremos que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amén. Queremos que Él haga su voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que si Él hace su voluntad, todo lo que me acontezca va a ser para mi beneficio, para mi bien. Romanos capítulo 8, verso 28. Porque a los que Dios aman, todas las cosas le ayuden a bien. Todas. Todas las cosas te ayudarán a bien. Por ello yo oro y le digo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Aunque a veces mi mente no la entiende, pero cuando es tu voluntad yo sé que va a ser para mi bien. Yo sé que va a ser para mi bien. Así que aquella oración que el Señor les enseñó, les dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Oramos aquí en el reino de Dios y oramos que el reino de Dios se establezca ya, ahora. Ayer estábamos en la plaza Plaza Marcé y queríamos, anhelábamos que todos aquellos que estuvieran escuchando pudieran sentirse, aunque sea por 10 segundos, en la bendición de la voluntad de habitar en el reino de Dios. Y lo anhelábamos porque sabemos que cualquiera que gusta de esa presencia de Dios en ese reino, que cualquiera de los que vienen a Él y pueden gozar de esa voz audible en el oído espiritual, y pueden gozar de esa dulzura, y pueden gozar de esa calor, y pueden gozar de ese beneplácito, y pueden gozar de que Él es su Dios, Él es su esperanza, Él es y no otro. Cualquiera que entra en esa área, sabemos que no saldrá, porque han podido gustar de esa presencia a solas con Él, porque han podido gustar la benignidad de habitar en un reino de gloria, porque han podido gozar de habitar en un reino de bendición, de establecido no por el hombre, no proclamado por el hombre, no con un rey nombrado por una nación, sino con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, un reino establecido, creado y formado por Dios, para que cada uno de aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podamos entrar a ese reino y gozar de toda la benignidad de un Dios que todo lo tiene, que todo lo posee, de un Dios 3 veces santo, de un Dios que ha venido, que ha muerto en la cruz del Calvario, dio a su Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te pregunto, ¿crees tú en esta mañana en ese Cristo que a mí me salvó? ¿Crees tú en esta mañana en ese Cristo que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Crees tú en ese Cristo que no abrió su boca cuando la lanza del soldado romano se clavó en su costado? ¿Crees tú en ese que fue levantado de entre los muertos? ¿Crees en aquel que le dijo a Tomás, mete tu dedo y tu puño en mi costado y no seas incrédulo sino creyente? ¿Crees tú en ese que ha prometido venir y para llevarnos a su gloria y habitar con Él por una eternidad? Él nos llamó, nos prometió y sin duda cumplirá. Porque le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Dios en su reino. Es verdad que podía hacer que todas las almas se postraren ante Él. Es verdad que Él podría hacer que todos los que estamos aquí en un momento cayésemos al suelo bajo el poder de su gloria. Pero te quiero decir algo en esta mañana. Dios no va a hacer nada por coacción. Dios hace por atracción. Dios hace por respiración de su gloria. Dios no quiere que te acerques a Él porque Él te coaccione diciéndote, si vienes a mí, yo te voy a dar el mejor coche, te voy a dar el mejor piso, te voy a hacer la mejor persona, vas a ser celebrado por donde quiera que vayas. Dios no quiere que tú vengas a Él por eso.
sino porque el olor de su fragancia te atrae. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, no por obras de manos que vosotros podáis hacer, sino por mi gracia yo os atraigo, porque mi gracia da perfume, mi gracia da bendición, mi gracia da verdad, mi gracia da salud, mi gracia levanta al caído, quita las depresiones, mi gracia te saca del pecado, mi gracia te reconoce lavado por la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario, mi gracia te lava, mi gracia te purifica, mi gracia te limpia, y cuando te tiene así abre las puertas de los cielos y entras a Él. Y aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Yo quiero decirte en esta mañana, ya casi en el final, Efesios capítulo 2 versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos apartados, separados. Yo he dicho en alguna ocasión, si yo no hubiera conocido al Señor en el año 68, yo hoy sería el mayor de los alcohólicos si hubiera llegado a vivir. Si yo no hubiera conocido al Señor en aquel tiempo, yo hoy sería el mayor de los adúlteros. Si yo no hubiera conocido al Señor, hoy yo sería una persona, y te lo digo por una experiencia que tuve, yo hoy hubiera sido una persona que las máquinas tragaperras de los bares serían mis únicos lugares donde me encontrarían sentado. Pero yo di la gloria a Él, porque un día yo estaba muerto en ese tiempo, y dice, y Él me dio vida a mí. Yo no sé si a ti, yo creo que sí. Me dio vida a mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. Cuidado, entre los cuales, entre ellos vivimos. Entre ellos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, oh aleluya, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. No por obra, sino por gracia. Por gracia somos salvos. Versículo 12. Efesios 2:12. En aquel tiempo, está hablando de un tiempo que ya pasó, cristianos, creyentes, hijos de Dios, tú, yo, no importa el lugar que estés ocupando en la iglesia, si eres pastor, si eres apóstol, si eres ujier, si eres oyente, no importa el lugar que se ocupa en la iglesia en esta palabra. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos ajenos, lejos. No teníamos esperanza. Pero hoy, nuestra esperanza está en Él. Yo quiero en esta mañana ya terminar. Esto forma parte del estudio que estamos dando los jueves. Pero sentí darlo esta mañana porque creo que todos de nosotros tenemos necesidad de saber, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, debemos de saber qué es lo que estamos diciendo. No es cualquier cosa. Y yo quiero que sepas, y te voy a dar una cita bíblica más.
así sea lo grande que sean tus pecados. Para Dios no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Sean cuales sean tus pecados, ¿estás dispuesto a perdonar? Dice la palabra que Él tiró tus pecados por encima de su hombro a lo más profundo de la mar. Y nunca más se acordará de ellos. No metamos nuestras manos en la mar para sacar nuevamente los pecados. Si el Señor los enterró, perdóname la expresión ahora. Perdóname la expresión, repito. Si el Señor los enterró, no seamos como los perros. Tengo un perro en casa que días atrás no tenía hambre. Le eché un hueso, agarró el hueso, se llevó el hueso y lo enterró. Pero al rato él fue y lo sacó para hacer lo suyo otra vez. No lo hagamos así. Señor, yo quiero en esta mañana pedirte, y te he dicho antes que te voy a dar una cita bíblica más, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no le daría el honor a Dios si no le leyese lo que sigue. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan según la carne, sino aquellos que andan según el Espíritu. Cierra tus ojos donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te decimos muchas veces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y en esta mañana, Dios mío, quiero cumplir tu voluntad, porque hemos dicho que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo en esta mañana, Espíritu Santo, imploro tu nombre sobre cada una de las personas que estamos aquí. Quizás unos llevamos más años, otros menos. Quizás algunos hoy sea la primera vez que escuchan tu palabra. Quizás llevan varias veces de escucharla. Pero tú les llamas en esta mañana a un arrepentimiento de sus pecados, para que sean ciudadanos de tu reino. Dios mío, yo te ruego en esta mañana por cada uno de ellos ahora, que con lazos de amor tú los atraigas a ti, que con lazos de amor tú los atraigas y los abraces, así como aquel padre abrazó a su hijo pródigo, y ellos puedan sentir que tú les abrazas. Ese es mi deseo y ese es el deseo de mi corazón en esta mañana. Pero yo sé que el tuyo es superior por cuanto moriste en la cruz por ellos, como lo hiciste por mí. Y en esta mañana de todos que estamos aquí, yo no sé si todos hemos aceptado al Señor. No sé si hay alguien en esta mañana que desea decir: Señor, quiero entrar en tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero vivir tu reino. Quiero amar. Quiero en esta mañana decirte que me quiero regocijar. Y yo para ello, en el nombre de Jesús, yo te voy a invitar que levantes tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta mañana quiere levantar su mano? Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta mañana quiere levantar su mano? Dios te bendiga.
Alguien más en esta mañana quiere recibir al Señor en su corazón como su Salvador y decirle: Señor, quiero ser habitante de tu reino. Yo voy a pedir que se pongan de pie. Las personas que han levantado la mano, ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Alguien más se quiere poner de pie? ¿Alguien más en esta mañana? El reino de los cielos se hace fuerte. Dice: solamente los valientes lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Y cuando un pecador se arrepiente, dice que hay grandes fiestas en los cielos. Por uno que se arrepiente, hay grandes fiestas en los cielos. Yo quiero orar por ellos. Vamos a extender nuestras manos sobre ellas. Quédate de pie, por favor. ¿Pueden venir aquí? ¿Pueden venir aquí? ¿Pueden acompañar? Sí. Vamos a orar. Vamos a extender nuestras manos sobre ellas. En primer lugar, les quiero decir que es la decisión más importante que han podido tomar. Decirle al Señor: quiero entrar en tu reino y habitar contigo. Y su promesa es que Él no echa a nadie fuera, sino Él quiere y ama a cada una de las personas que Él se entrega. Vamos a orar por ellas en el nombre de Jesús. Extendemos nuestra mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta mañana, Espíritu Santo, que tu amor grande y maravilloso, Señor, las envuelva con un manto de gloria. Señor, y tú levantes barreras de fuego a su alrededor, para que nada les pueda dañar. Guárdalas, Señor. Guárdalas bajo el hueco de tu mano. Guárdalas bajo tus alas. Señor, queremos darte gloria a ti, Padre. Señor, nos regocijamos de poder ver almas que te reconocen como su Dios. En esta mañana las bendecimos en el nombre de Jesús y las declaramos hijas del Dios Altísimo, redimidas por la sangre de Jesús, habitantes del reino de los cielos en la tierra y cubiertas por tu amor y por tu misericordia. Millares y millares de millones de ángeles le acompañen donde quiera que vayan y las guarden de caer en las cosas de este mundo que les puede entorpecer su crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso a Jesús. Dice que hay fiesta en los cielos. ¿Te puedes imaginar? Ejércitos de millares de ángeles danzando, saltando, glorificando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Están dando voces, gritos de gozo, gritos de alegría, porque hay hombres, mujeres que se arrepienten y que entran en la gloria, en el reino de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Podemos tomar nuestros asientos. Estamos terminando. Tenemos en esta mañana nuestro hermano Enrique, está por aquí, Navi. Ellos van a viajar, se van de vacaciones a Bolivia.